Efesios 6:12 dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Que Dios bendiga su palabra. Gloria a Dios. Pueden sentarse, pueden tomar sus lugares. En el ministerio del Señor Jesucristo, siempre estuvieron presentes los enfermos. Y el Señor los sanó con esa virtud gloriosa y divina que el Señor Jesús tenía. Se hicieron presentes las personas para tentarlo, con preguntas a veces indiferentes, con preguntas capciosas, pero el Señor Jesús, con la palabra de sabiduría, podía contestarles. Se hicieron presentes los demonios, espíritus inmundos que tenía atormentada la gente. Pero el Señor Jesucristo peleó, batalló contra los demonios, y los demonios siempre fueron vencidos por el poder del Señor Jesús. Muchos le llamaron charlatán, otros le llamaron mentiroso, y otros le dijeron hechicero. Principalmente los fariseos le llamaron hechicero al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús, ungido en el poder del Espíritu Santo, echaba fuera a los demonios y tenía potestad y autoridad sobre ellos. Se presentó también el espíritu de muerte en diferentes personas. Lo vemos en el hijo de la viuda de Naín, lo vemos en la vida de Lázaro, y así sucesivamente. El Señor no solamente levantó de entre los muertos a esas personas, pero el Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, de modo que el que esté muerto también vivirá. El que cree en mí vivirá, dijo el Señor. O sea que la muerte no podía soportar al Señor. El Señor tenía poder sobre la muerte. En el Señor Jesús se vio muy claramente esa actividad, pero el Señor Jesús siempre tenía autoridad y potencia sobre todas esas cosas, aún sobre la naturaleza. Aquí el apóstol Pablo nos presenta en estos versículos que hemos leído los rangos en el ejército de Satanás. De la manera que está establecido y bien conformado y perfectamente conformado el gobierno de Dios, el enemigo, el diablo, también tiene su esquema, su programa, también tiene su forma de actuar. Pero en las lides de Satanás están esos rangos a los cuales el apóstol Pablo se refiere. El apóstol Pablo entendió y discernió por obra del Espíritu Santo en su ministerio y en su vida, y se da a conocer, él dio a conocer estos rangos. Pero todos estos rangos o estas ocupaciones en diferentes esferas son espirituales. No las vemos, no las tocamos. No podemos ver su forma, no podemos ver su número, pero sí existen. De la manera que existen ángeles de Dios, de la manera que existen siervos verdaderos de Dios, mujeres verdaderas que sirven al Señor, consagradas y entregadas al Señor. De la manera en que existe la predicación gloriosa del Espíritu Santo, así también existe la obra del enemigo. Existen sus soldados, existen sus enseñadores,
existen la falsedad de esos ministros satánicos que muchas veces se transforman en ángel de luz para poder engañar, pero no son reales. Aquí el apóstol Pablo, al hablar sobre esta parte de los ejércitos de Satanás, nos está enseñando sobre la estructura maligna que el diablo tiene para efectuar sus obras en el mundo como entre la gente que vive en el mundo. El enemigo, el diablo, tiene de por sí en su mente, en su fuerza y en su corazón el deseo de destruir la humanidad. No se ocupa de destruir los mares, no se ocupa de destruir los planetas, no se ocupa de destruir la naturaleza. Pero su deseo profundo es destruir la humanidad. ¿Por qué? Porque la humanidad, el hombre y la mujer fueron creados y siguen siendo creados por la mano de Dios. Dios es el creador de toda criatura humana. Satanás es el destructor de toda criatura humana. Y aquí vemos en primer lugar parte de su rango. Número 1, la palabra del Señor nos enseña acerca de principados. Y cuando en esta hora estamos hablando sobre estos principados o estos demonios inmundos, no es que estemos a favor de ellos, sino a través de la Escritura desenmascaramos a estos rangos malévolos para entenderlos en la iglesia, para comprenderlos como cristianos y para saber qué hacer en contra de ellos. La palabra del Señor nos enseña que existen principados. Estos principados tienen relación con gobiernos de la tierra. Estos principados tienen relación con jefes de los gobiernos de la tierra, que se mueven en diferentes jurisdicciones, en diferentes lugares. No es raro que en el mundo hayan gobiernos incorrectos, con doctrina incorrecta, que se manifiestan en contra de la humanidad para esclavizar, para explotar la humanidad. Cuando la gente vota por un presidente que dice vamos a erradicar la pobreza, vamos a erradicar la riqueza de los ricos, vamos a sacar de nuestro país esto y el otro, y se meten en una política oscura y sucia. Estos hombres definitivamente no son guiados por Dios, son guiados por principados que los quieren poner para dirigir un pueblo. Pero lo que se ve es otra cosa. Cuando ya están en ese poder, manifiestan otros propósitos y otros planes y otras cosas que vienen a molestar, a destruir la humanidad. El mismo pueblo que ellos dirigen es el pueblo que empobrecen, que esclavizan, que engañan, que matan, que destruyen. Es el mismo pueblo que tiene que huir como un éxodo, tiene que salir de su país, tiene que salir de su nación buscando paz, buscando trabajo, buscando dinero, buscando comida, buscando vestido, porque en su propio país no lo tiene. ¿Por qué causa? Porque los gobernantes de ese país, que están metidos en la corrupción y en la suciedad y en la perversión de enseñanzas incorrectas, son movidos por potestades, por principados. Entonces vemos a través de la Escritura que esos principados están de acuerdo con gobiernos establecidos. En segundo lugar, la Biblia nos enseña de potestades. Esas potestades son potencias
que influyen, la misma palabra lo enseña, potencias que influyen en diferentes lugares. Potencias que influyen en diferentes lugares. Hay un ejemplo. En Daniel capítulo 10, verso 10 al verso 21, nos enseña algunas cosas. Primero, la preocupación de Daniel por su pueblo. Su pueblo estaba subyugado, no había paz en Israel. Su pueblo estaba esclavizado, no había libertad en su país, en su pueblo. Daniel estaba muy preocupado por el futuro de su pueblo. Entonces dice la Biblia que este siervo de Dios, Daniel, se propuso buscar al Señor durante 21 días, durante 3 semanas. Se propuso buscar al Señor y dice que no comió carne, no tomó vino, no hizo nada más que probablemente tomar un poquito de agua y algunas pocas legumbres, pero se humilló en oración delante de Dios para pedir misericordia por su pueblo. Y dice la Escritura que desde el primer día en que Daniel oró a Dios, desde ese día Dios lo escuchó. Dios lo escuchó. Pero ¿qué pasó? Enseña la Sagrada Escritura que mientras Daniel estaba buscando a Dios, hubo una gran batalla en los cielos, en la atmósfera, en ese cielo que nosotros podemos ver, hasta donde podemos llegar a ver. Había una potestad obrando, trabajando y peleando, porque ciertamente Dios envió, dice, su mensajero para darle una respuesta a Daniel. Dios le iba a enseñar algo importante a Daniel, pero en los aires ocurrió que ese ángel enviado por Dios fue obstaculizado por un príncipe que se llamaba el príncipe de Persia. No era un hombre. No era una persona. Era una potestad llamada el príncipe de Persia. Entonces vino a estorbar al ángel para que el ángel no descendiera hasta donde estaba Daniel y darle respuesta de Dios, el mensaje de Dios para Daniel. Pero dice la Biblia que mientras eso sucedía, Daniel no sabía, Daniel estaba ignorante. ¿Por qué no recibía contestación inmediata de parte de Dios? Él no sabía que allá arriba, en los aires, estaba una lucha. Un príncipe del diablo, una potestad diabólica, estaba peleando, dice. Pero ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios dice que envió a un arcángel poderoso en batalla, envió a Miguel para pelear contra este príncipe, contra esta potestad del diablo que estaba molestando en los aires, y dice que vino a pelear, a guerrear, para abrirle paso al ángel mensajero. Y cuando esto sucedió, el ángel mensajero llegó hasta Daniel y llegó a darle el mensaje que Dios le enviaba. Y claramente dice la Escritura que este ángel le fue a dar el mensaje y le dijo: tengo que regresar pronto, porque tenemos que seguir peleando allá arriba, porque viene otra potestad, otro príncipe de Grecia con el cual tenemos que pelear. Queridos amigos y hermanos, estas potestades del diablo son reales. Trabajan las 24 horas del día, reciben órdenes de parte de Satanás para hacer algo incorrecto en el mundo, entre la gente y aún entre la iglesia. Pero cuando nosotros oramos, cuando el pueblo de Dios se pone de rodillas y clama, el Señor oye, el Señor escucha la oración y el Señor da la salida, el Señor da la victoria,
el Señor da la bendición. Mientras la iglesia ora delante de Dios, Dios es el que provee a sus ángeles, a sus mensajeros. Dios es el que manda la victoria desde los cielos y nosotros llegamos a ser vencedores por medio de esa actividad divina en favor de la iglesia. En tercer lugar, la Biblia nos habla sobre señores del mundo. Los señores del mundo son gobernantes de las tinieblas, poderes cósmicos que gobiernan en el mundo pecador. No es raro que el pecado siempre se haga en la oscuridad de la noche. No es raro que los nightclubs cierran desde la mañana hasta las 3, 4 de la tarde, pero en la noche ya está abierto. Esos antros, esos centros de vicio incorrecto y sucio que existe. No es raro ver en las ciudades que antros del diablo se abren para poder entretener a hombres y a mujeres en perversiones, en suciedades que se han inventado para contaminar la mente y el corazón de la gente. No es raro que el asesino, el ladrón, el malvado espere la noche para que las tinieblas de la noche opere a sus anchas. No es raro en países grandes oír que hay asesinos en serie que en la oscuridad de la noche hacen sus malvadas perversiones y asesinatos. ¿Quién está obrando en todo eso? Señores del mundo, señores del mundo, gobernadores en las tinieblas. Estos gobernadores de las tinieblas se infiltran en sistemas políticos y humanistas que pretenden dominar el sistema mundial. Pretenden dominar el sistema mundial bajo un nuevo orden sociopolítico. Eso quiere decir que estas influencias del diablo están moviéndose y hoy más que nunca, antes de la venida del Señor, está ocurriendo más fuertemente esto. El diablo está sacando sus huestes del infierno y obrando poderosamente a través de estos señores del mundo. Los envía para poder convencer a esas personas políticas que están en eminencia para hacer cosas que a Satanás le conviene. Está establecido a través de la Sagrada Escritura que vendrá un anticristo en algún día, en algún tiempo futuro. Vendrá un anticristo que querrá unir a la humanidad a través de un sistema. Pero no es un sistema de Dios, no es un sistema del Creador. Es un sistema propio para adueñarse de todo lo que es el mundo. ¿Quién está obrando ahí? Satanás está usando a sus señores del mundo y los está enviando en el norte, en el sur, en el este y en el oeste del planeta Tierra para realizar sus planes, para cumplir sus propósitos. Ciertamente, el diablo está bajo control del Dios Todopoderoso porque Dios todo lo entiende y todo lo sabe. Y Dios lo permite para cumplir Él sus divinos propósitos aquí en esta tierra. Pero estos señores del mundo vienen a molestar tanto a la humanidad que la humanidad está afligida, atormentada. Queridos hermanos, queridos amigos, estos señores del mundo están trabajando ahora. El número 4 nos enseña que hay gobernadores de las tinieblas.
Número 4, gobernadores de las tinieblas. El Salmo 91, del versículo 5 al versículo 6, nos dice: no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Dos cosas que ocurren en la oscuridad, en las tinieblas. Pero la Biblia dice: no tendrás temor de espanto nocturno. No tendrás temor de cosas que ocurren en la oscuridad. Estos son gobernadores de las tinieblas. Toman las tinieblas porque ellos viven en tinieblas. Actúan en las tinieblas porque ellos utilizan las tinieblas para poder realizar lo malévolo y lo malvado que ocurre dentro de la humanidad. En quinto lugar están las malicias espirituales en los aires. La versión 1960 solamente presenta 4, pero la versión antigua, que es muy, pero muy clara, enseña 5. Y la número 5 es las malicias espirituales en los aires. Son hordas o son muchedumbres que no se pueden contar. Son hordas de espíritus malignos que habitan y actúan en el mundo invisible. Por eso el apóstol San Pablo dice: nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. No ignoramos sus estratagemas, o sea, cómo trabajan o cómo actúan. Qué bueno y hermoso sería que la iglesia de este tiempo tuviera la discreción de espíritus como un don del Espíritu Santo. Que muchos consagrados hermanos de la iglesia tuvieran la discreción de espíritus. Eso quiere decir la capacidad del Espíritu Santo para descubrir qué espíritus están actuando. Pero muchas veces no. La iglesia no quiere. La iglesia no está dispuesta. La iglesia que no ora es una iglesia de muy buen blanco para las obras del enemigo. Es una iglesia débil. Es una iglesia que no tiene los sentidos ejercitados para conocer el mal, para discernir entre el mal y el bien. Quiera Dios que la iglesia en este tiempo se someta a Dios y busque a Dios y ore a Dios y crea al Señor y crea que el Espíritu Santo es el que bautiza y el que da frutos y dones a la iglesia para capacitarla, para que la iglesia no ignore cómo actúa el enemigo. Esas malicias espirituales en los aires, que son muchas, solamente lo pueden discernir aquellos que verdaderamente están llenos del poder del Espíritu Santo. Porque no todo lo que vemos en el mundo es bueno. Y no todo lo que se siente es bueno. La iglesia debe estar preparada, porque el enemigo envía espíritus malignos a la iglesia para interrumpir la obra de Dios, para contaminarla, para engañarla, para llevarla por otras sendas o por otras cosas que no están establecidas dentro del evangelio correcto del Señor. Hoy más que nunca debemos de tener dones del Espíritu Santo, pero también frutos del Espíritu Santo. Pidamos a Dios, los siervos de Dios debemos de pedir a Dios don de ciencia para conocer qué trae ese hombre o esa mujer en su vida. Y toda la iglesia debería de pedir discernimiento de espíritus. Entender qué espíritu está actuando en este hombre o en aquella mujer. ¿Qué espíritu está actuando en una iglesia? ¿Qué espíritu está actuando afuera? ¿Qué espíritu está actuando en tu hogar?
¿Qué espíritu está actuando en tu hijo, en tu hija, en tu esposo, en tu esposa? ¿Qué espíritu está trabajando en aquel que se dice creyente pero realmente no lo es? No debemos de ignorar estas malicias espirituales. Ahora bien, estos espíritus son espíritus religiosos que atacan la iglesia con error. Y un arma que usan muy fuertemente es el desaliento. Esta malicia espiritual en los aires viene y ataca con desaliento, quitarle la fuerza al hermano o a la hermana. Hacerle dudar, no solamente de su salvación, hacerle dudar de la verdad del evangelio. Hoy en día mucha gente está siendo llevada por sensacionalismos y no por el verdadero evangelio. Y estos sensacionalismos están encaminando a la gente hacia la apostasía. Pero nosotros debemos de ser listos, despiertos, no durmiendo, no estando embriagados de mosto, dice la Escritura, sino embriagados del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, para poder reprender, oponernos y descubrir cómo el diablo trabaja a través de ese espíritu, de esa potencia llamada malicia espiritual en el aire. Ese demonio inmundo quiere meterse en la iglesia para traer desaliento, para traer error, para inyectar en los cristianos inmoralidades. Al templo de Dios o en la iglesia del Señor es donde menos se debe de pecar. Dios no nos ha conquistado del mundo, del pecado y del fango lodoso para seguir practicando en su iglesia o en su obra o en el evangelio lo mismo. Absolutamente que no. Es ilógico, es erróneo, no es obvio. Si el Señor nos ha dado vida, nos ha restaurado y nos ha santificado en el poder de su gracia y nos ha perdonado de todos los pecados, ¿cómo vamos a volver otra vez a ese fango? Ya no. ¿Por qué? Porque ya somos limpios por la sangre bendita y preciosa de Cristo Jesús. Pero el enemigo, el espíritu en los aires, quiere meterse en la iglesia para meterle inmoralidad a los cristianos. Hoy más que nunca debemos de decir: fuera la fornicación de la iglesia, fuera el adulterio de la iglesia, fuera el tercer sexo de la iglesia, fuera el robo, fuera la mentira, fuera la hipocresía, fuera todo aquello que viene a contaminar nuestra vida, fuera. El enemigo viene con engaño. Esos espíritus malos en los aires vienen con engaño. El engaño es un poder sutil que si el hermano o la hermana no lo descubre, cae muy rápidamente en el engaño. Pero aquel que es maduro en el evangelio, que conoce las escrituras, que está bien parado en el Señor, no es engañado fácilmente. Viene también con mentiras. Como Satanás se presentó frente a Eva, con que Dios te ha dicho que no comas de este árbol. El enemigo también en este tiempo, a través de esa potestad llamada malicias espirituales en los aires, viene a decir lo mismo. A tratar de poner en tela de duda al cristiano para desbalancearlo del camino derecho donde va caminando. Pero es en ese momento cuando se debe de poner en práctica lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 1. Bienaventurado
el varón que soporta la tentación. Esas obras del enemigo siempre van a venir y van a querer mentirnos. Pero dice: bienaventurado el hermano o la hermana que ha madurado en las cosas de Dios. Porque un varón es una persona madura. No es simplemente un hombre del sexo masculino o una mujer del sexo femenino. No. Es alguien que tiene templanza en su vida espiritual. Y nadie lo puede cambiar. Aunque el enemigo venga con mentiras, hay que hacer algo. Ahora, aquí la pregunta es muy clara. ¿Cuál debe de ser nuestra posición como cristianos ante estas huestes de Satanás? Número 1, el apóstol Pablo dice: fortaleciéndonos en Dios y en el poder de su fuerza. Fortaleciéndonos en Dios y en el poder de su fuerza. También el apóstol Pablo decía: cuando estoy débil es cuando más poderoso soy en el Señor. Muchas veces el ayuno nos lleva a la debilidad, porque ya no están esos alimentos en nuestro sistema digestivo. Es cuando tenemos debilidad, pero en esa debilidad carnal, humana, es cuando recibimos poder de Dios, fortaleza de Dios. Debemos de buscar al Señor en oración y en ayuno para poder recibir la fortaleza directa de Dios. En segundo lugar, estar firmes, dice la Escritura ahí, contra las acechanzas del diablo. Siempre el enemigo, a través de estos inmundos demonios, pone emboscadas. Y esas emboscadas nos quieren hacer caer en esos hoyos que el diablo hace frente a nosotros para que nosotros seamos lastimados. Pero, queridos hermanos y amigos, debemos de estar firmes contra estas emboscadas. Ser soldados que no caen rápidamente. Debemos ser soldados que debemos de batallar la buena batalla de la fe, confiando que el Señor nos va a sacar de esa batalla con victoria, porque tenemos el escudo de la fe y la espada del Espíritu en nuestra mano derecha. En tercer lugar, dice la Escritura, resistir en el día malo. En cualquier momento puede aparecer el día malo. En cualquier momento el día se nos puede tornar gris, difícil. Los impíos le llaman martes 13. Porque los impíos están guiados por la buena o por la mala suerte. Si te fue bien, buena suerte. Si te fue mal, mala suerte. Y dicen ellos: no, debajo de esta escalera no voy a pasar porque es mala suerte. No, este es día 13, mejor me voy a quedar sentado. Delante del Señor no hay día suerte ni mala suerte, ni día 13. En cualquier momento, para nosotros como hijos de Dios, nos puede venir el día malo. Pero con todo lo que el Señor nos ha provisto en nuestra vida espiritual, en ese día debemos de resistir. El apóstol San Pedro decía: resistid al diablo y de vosotros huirá. Aunque esté peleando, lo vamos a desafiar y nos vamos a poner enfrente. No vamos a echar el pie para atrás en la vida espiritual, en la vida cristiana. Vamos a resistir. Vamos a ser fuertes. Vamos a permanecer firmes. Y vamos a presentar batalla. Porque Dios también nos ha dado las armas de luz
para poder presentar batalla. Sea el nombre del Señor glorificado. Y la cuarta cosa que nos dice el apóstol San Pablo, la cual debe ser nuestra verdadera posición como cristianos, es estar firmes. Y cuando haya acabado todo, decir, conquistamos victoria en el nombre del Señor. Romanos capítulo 8 dice, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea que en la lucha no vamos a estar solos. En la lucha no vamos a estar desamparados. El Señor estará con nosotros. Cual fuere la lucha, no estaremos trabajando o presentando batalla solos. El Señor estará a la par, enseñándonos, guiándonos, fortaleciéndonos para lograr victoria en el problema del día malo y ante la acechanza. Pero el Señor nos dice a través de su palabra, estad firmes. Estad firmes. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a ser siempre vencedores en su preciosa obra y en nuestra vida espiritual.